Buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Rafael Columna Zabaleta. Mi nombre es Carlos Paul Montenegro Castro y nosotros vamos a presentar el proyecto de investigación del curso de microprocesadores de séptimo ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuyo nombre es Prototipo de Sistema de Medición de Datos de Automatización en Vehículos Aéreos usando Microcontrolador PIC. Vamos a explicar ahora la programación hecha para nuestro proyecto, en el cual se ha utilizado el PIC 16F877A. Vamos a también setear a 20 MHz. Vamos a hacer una conversión analógico-digital de 8 bits, la cual va a ser para una lectura de potenciómetros. Y ahora vamos a setear el LCD, los pines necesitados para el LCD, llamando a su respectiva librería. Vamos a utilizar estas variables para poder controlar lo mostrado en el LCD. Lo que se hace es setear el puerto B como entradas y utilizarlo como una multiplexación. Vamos a utilizar los 8 pines del puerto B para controlar 16 botones. Lo que se hace es setear primero el puerto B a un valor, y si vamos a una interrupción, lo que hace el programa es preguntarse la combinación del puerto B. Cuando presionamos un botón, lo que se hace es cambiar el estado de dos pines del puerto B. Con esta configuración nosotros vamos a configurar ya sea las variables número, las variables botón, la variable pantalla, etcétera, lo que nosotros deseamos hacer. Hemos creado una función screen que lo que hace es evaluar la variable pantalla. Cuando esté en una pantalla va a mostrar un mensaje distinto, y también cuando presionamos un nuevo número nos vamos a poder ir a una nueva pantalla. Las nuevas pantallas están para controlar el servomotor, el motor. Podemos controlar los servomotores mediante el joystick. Podemos ver la lectura del sensor MPU 6050. También podemos ver la obtención de algunas lecturas mediante otros sensores. En este caso hemos llamado una función lectura analógica, la cual va a preguntarse a qué canal deseamos leer, ya sea el canal 0 o el canal 1, el RA0 y el RA1. Y lo que vamos a hacer va a ser convertir la lectura análoga a digital, y luego lo vamos a convertir en variable de ángulo de 0 a 180 grados. Ahora, no vamos a sobrecargar al PIC que esté preguntándose por todas las funciones a la vez. Lo que se hace es preguntar en qué pantalla estamos, y con respecto a la pantalla vamos a pedir una obtención de distintas funciones, ya sea la obtención de la aceleración, del giro, la lectura de los potenciómetros, del sensor, etc. Ahora, lo que se hace es, pues como ya se vio, hacer la pseudo multiplexación del puerto B. Luego, cuando presionamos un botón, lo que hacemos es esperar un pequeño milisegundo para que luego de entrar a la interrupción se guarde ese dato, luego se verifique qué botón se ha presionado, se va a la pantalla, muestra la pantalla, y otra vez ya se setea como si no se hubiera presionado ningún botón. Eso sería todo por mi parte. A continuación voy a explicar el código de la parte del sensor del PWM utilizado para los servomotores y los motores de corriente continua. Declaramos algunas variables que son las que se utilizarán para la lectura de algunos datos, el ángulo, y algunas que son para un contador que se utilizará para el PWM. También declaramos unas variables, algunas de tamaño 16, debido a que el MPU utiliza dos registros de 8, necesitaremos variables de 16 para la lectura de sus datos. Definimos también las direcciones de algunos registros y también el valor de algunas señales, como son las de acá, la cual utilizaremos para enviar datos al MPU y para recibir el MPU. También algunas que corresponden a las direcciones de los registros donde se encuentran los datos del giroscopio y del acelerómetro del MPU, los cuales vamos a ir accediendo, y luego los uniremos mediante una función para poder tener los datos de aceleración y de velocidad. Bueno, primero con respecto al PWM utilizado para los servomotores, se crea digamos, una interrupción por timer 1, la cual irá a una cierta velocidad, y creamos dos funciones if. Estas funciones setearán o harán el cambio de alto a bajo dependiendo del ancho que vamos a definir en el código que hemos definido inicialmente. De esta forma, con un solo timer podemos controlar dos servomotores al mismo tiempo. El otro, la interrupción RTC, que es el timer 0, se utilizará para el manejo de los dos motores. Como ambos motores se van a mover a la misma velocidad, podemos manejarlos ambos al mismo tiempo, con la misma lógica utilizada para el servomotor, solo que aquí el ancho va a ser un poco más grande, ya que el servomotor solo varía entre de 1 hasta 2 milisegundos. También tenemos una parte del código que es para la inicialización del MPU, esta parte de acá, la cual llamará a la función write, que es para iniciar la comunicación I2C y configurar el MPU.
Luego esta función se crea para recibir datos del MPU según el registro que queramos, o sea, según el tipo, el dato que queramos, ya sea aceleración o velocidades en X, en Y o en Z. Aquí creamos esta función que es obtener aceleraciones. Como podemos ver, utiliza las funciones de MPU-read y varía lo que es la dirección de los registros para pedir las aceleraciones en X, en Y o en Z. Como menciono, son 2 por cada aceleración, ya que son 16 bits que maneja. Y aquí lo que hace es juntar esos dos registros en una sola variable de tamaño 16. Este sería el caso para aceleraciones. Para la velocidad es lo mismo, solo que la lectura se va a otro registro, como podemos ver acá, ya que los datos almacenados de la velocidad están en otros registros. También hacemos aquí una pequeña corrección debido al offset, que tiene una calibración para la velocidad. El mismo modo del MPU también nos puede leer temperatura. Con la misma lógica tiene dos registros de 16, los cuales se pueden unir y luego mediante una fórmula podemos calibrar para obtener la temperatura ambiente. Bueno, en este proyecto tenemos dos partes esenciales, la parte de circuitos y la parte de potencia. Está siendo alimentado por una fuente. El circuito de control va a estar alimentado por la segunda fuente, Aisladas entre sí para que no haya ruido. Bueno, procedemos a encender el proyecto. Bueno, estamos en el menú de inicio, en el cual podemos seleccionar por la función a la que queremos acceder. Tenemos varias funciones: el manejo de los servomotores en este lado, el manejo de los motores DC en el lado derecho, la lectura de los datos de ángulo y de temperatura también. Punto número 4, que es condiciones ambientales, y la lectura del joystick, que se utilizará también para manejar los servos. Bueno, ahora sí vamos a variar la velocidad del motor con respecto al seteo que nosotros demos. Centro motor y escogemos una velocidad. En este caso está en una velocidad relativamente baja, así que vamos a darle una velocidad alta, por ejemplo 65, y vamos a escuchar y observar un poco más cómo gira rápidamente. Ahí está. Vamos a volver a setear un valor bajo. Listo. Así bajamos la velocidad del motor. Ahora vamos a ver la lectura del MPU. Vamos a la tercera opción que nos dice sensor MPU y elegimos el eje en el cual queremos medir. Entonces elijo el primer eje y aquí nos está dando más o menos el ángulo. Está un poco inclinado, por eso sería un ángulo de 1, pero vemos conforme sería respecto al eje X, conforme voy inclinándolo a los 90 grados, el valor de la medición también va hacia los 90 grados. En el otro caso sería el sensor, el eje Y. También hace lo mismo, pero en este caso se tendría que inclinar de este lado para poder observar el ángulo, ya que es en otro eje. Veíamos los 90 grados, e incluso como si se pasa un poco, va más de 90 grados. También se dispone de otra opción, que es la parte de condiciones ambientales, donde hemos aprovechado también una de las posibilidades del MPU, la cual es medir temperatura. Vemos, le tapo un poco el sensor y vemos cómo va a subir un poco la temperatura. Ahí se ve cómo sube la temperatura interna. Quisimos implementar también el sensor, el BME, el cual medía temperatura externa y presión. Sin embargo, por lo que ya se comentó durante la exposición, teníamos un problema con memoria ROM, el cual nos impedía poder incluir el sensor junto con el resto de dispositivos. Habíamos hecho un pequeño... Bueno, este había sido el circuito que hemos utilizado. Aquí podemos ver el sensor que pretendíamos utilizar, que es el BM280, que mide incluso, aparte de presión y temperatura, mide humedad. Y habíamos utilizado un adaptador de nivel, el cual cambia la lógica de los 3 voltios a 5 voltios para la comunicación entre los dispositivos sin que haya un problema de que se pueda quemar el dispositivo. Habíamos hecho también las pruebas con ambos sensores a la vez, con el MPU y el BME, ambos con comunicación I2C en paralelo para poder tomar ambos datos al mismo tiempo. Sí se logró, pudimos mostrarlo en esta pantalla, pero como mencionamos, el problema fue que no hubo memoria ROM suficiente, por eso nos decidimos colocar solo el MPU. Vamos a ver ahora la parte de los servomotores, en la cual podemos variar su ángulo. Vamos a ir a la pantalla principal, ir a servo, elegir servo 1 y mediante el botón 4 y 6 podemos aumentar y disminuir la posición de 2 a 2 o el tema de PWM dentro del código. Ahí se ve, llega a 12 y se reinicia a 12. Listo. Bueno, ahí estuvo el cable. Lo mismo puedo hacer para Deseo control.
Claro, también puedo hacer en sentido contrario, pero también lo puedo hacer para el siguiente servo, ¿no? Puedo ir, elegir servo 2 y de la misma manera. Y con una lectura analógica mediante este joystick que hemos implementado, también podemos variar el ángulo de los servomotores. Vamos a la pantalla 2 ya directamente. Acá podemos cambiar pantalla 1, 2, 3 y 4 directamente. Cambiamos directamente a la pantalla 2 del servo y vamos a ver la lectura, ¿no? Se va a observar en los ejes que van a ir cambiando, y cuando el respecto cambia, el servo se va a mover. Es una lectura analógica, por lo cual en pantalla se muestra una lectura analógica. Lo que pasa es que hemos seteado los servos por rangos para que el PWM no tenga errores y solamente nos muestre dos posiciones, el máximo y el mínimo. Con eso concluimos nuestra explicación del proyecto. Muchas gracias.